Y continuamos con María del Mar para aprender mucho más acerca de la composta. A ver, entonces podemos utilizar lo que producimos del proceso de composta para enriquecer las plantas que hemos sembrado en nuestro huerto o nuestros maceteros de casa. ¿Y cómo podemos hacer ese abono? Sí, porque abono, ¿verdad? Comúnmente le llamamos así. Es así como tal vez más conoce. Exacto, y las personas hacen referencia. ¿Por qué abono? Porque es eso, es lo que enriquece la tierra. Entonces el resultado de nuestra composta vendría siendo como un tipo de abono, como comúnmente se lo. Y claro que sí, podemos empezar ahora mismo a hacer los pasos de cómo se hace la composta. Pues vamos a hacer una demostración, presten mucha atención. Lo primero que debemos hacer es designar un espacio o un recipiente, ¿verdad? Tal vez como este. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Que ahí vamos a poner los distintos materiales que necesitamos para hacer la composta. Hay otras personas, otros niños, tal vez como tú, que estás en casa, que tienes acceso a un jardín. Entonces, tú también podrías hacerlo en tu jardín sin necesidad de conseguir un envase o un recipiente para hacerlo. Entonces, luego de nuestro paso 1, ahora el paso 2, y consiste en que consigamos materiales secos. Materiales secos pueden ser pedazos de cartón, pedazos de papel, periódico, hojas secas de nuestro jardín, por ejemplo, o si se nos secó una matica podemos cogerlo también y aprovecharlo. Por ejemplo, eso es una mata de limoncillo. Se secó, se nos olvidó echarle suficiente agua y se secó una partecita, entonces no tiene por qué botarse a la basura, sino que lo puedo aprovechar para mi composta. ¡Wow! Excelente. O sea que todo tiene un uso. Exactamente, nada se desperdicia. Entonces, luego de que tengo mis materiales secos, voy a necesitar materia verde. Así le llamamos nosotros, que son como esa parte orgánica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren lo que yo tengo aquí. Una cáscara de aguacate, una cáscara de un guineo, la fruta, la que nos comemos, pedazos de, por ejemplo, batata que se comió mi papá. Miren aquí donde está la cáscara, también la podemos aprovechar. Aquí también tengo cáscara de cebolla. ¿Verdad? ¿Tú la reconoces? Sí, exacto. Claro. Entonces, esa sería nuestra materia verde. Y adivinen también qué tengo aquí. ¿Se recuerdan el ají? Ayer cogimos las semillitas para sembrar. Mírenlo aquí donde está. Esto también puede ser aprovechado. No hay por qué desperdiciarlo, que se vaya a la basura. No, no, no. Esto también como materia verde podemos aprovecharlo y utilizarlo en nuestra composta. Bien. Entonces ahora, ¿a qué procedemos? Otro ingrediente más antes de que lo hagamos, y es que sería bueno ya al finalizar que nosotros cojamos tierra o acerrín y lo coloquemos por encima. Luego de eso movemos y sí, vamos a hacerlo para que los chicos ya sepan cómo proceder. Pues vamos a hacer la demostración. Ok. Primero acuérdate el material seco. Debemos triturarlo lo más posible. Ok. Miren cómo suena, ¿verdad? Se está rompiendo y lo voy echando en mi recipiente o si por ejemplo fue en la tierra. Ok. Si fuera en la tierra, abro un espacio. No necesariamente puedes hacerlo al nivel de la tierra. Al nivel de la tierra, ok. Claro que sí. Lo más importante que se triture, ¿verdad? Bien chiquitito es la materia verde, pero realmente la seca es mejor que la rompamos, pero no tiene que estar muy pequeñita. Aquí yo tengo una tijera que nos puede ayudar para romperla más rápido. Ok. Está volando. Ok, entonces fíjense. Ya ahí tenemos nuestra primera capa, materiales secos. Ok. Entonces, ahora vamos a poner la materia verde, nuestros materiales verdes, ¿verdad? Que son todas esas materias orgánicas, todos los vegetales, frutas, cáscara de víveres que nosotros comemos. Entonces, esto sí es muy importante que esté bien chiquitito. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño nosotros lo ponemos en la composta, entonces va a ser más rápido ese proceso de descomposición.
Bien. Ok, entonces fíjense, aquí yo tengo una tijera, pero realmente lo pueden hacer con las manos. Por ejemplo, la cáscara de aguacate, miren qué fácil se parte. Ok, tal vez para cáscaras de víveres, que sí son más fuertes, eso sí voy a necesitar tal vez una tijera o un cuchillo. Lo importante es que cuando lo hagamos, si vamos a utilizar un material filoso, ¿verdad? Tengamos supervisión de nuestros papás o de algún adulto, no vaya a ser que nos cortemos. Bien. Miren cómo voy cortando todo pequeñito para favorecer ese proceso de descomposición, no muy grande. Vamos a partir nuestro ají de ayer, ¿recuerdan? Vamos a ponerlo bien chiquitito todo. ¿Tú sabías que uno de los beneficios de la composta es que ayuda a reducir la cantidad de gases que afectan a nuestro ambiente y a nuestro planeta? Wow, Porque cuando nosotros llevamos todos estos residuos, ¿verdad? Que ocupan un montón de espacio en la basura, lo que hace es que como se produce y se hace ese proceso de descomposición en el vertedero sin oxígeno, porque es que todo está muy amontonado, lo que suele suceder es que... Más contaminación. Exacto, y se produce uno de los gases más dañinos para nuestro planeta, que es el metano. Entonces, si nosotros hacemos esto en nuestra casa, la composta, ¿verdad? Que utiliza el oxígeno para descomponerse. Eso sí necesito la tijera. Podemos reducir el gas metano, ¿verdad? Que afecta a nuestro planeta. María, y de lo que más me sorprende también es como el proceso es simple. Sí. Simplemente hay que disponer del tiempo para hacerlo, pero en familia y ustedes en su comunidad Claro que sí. pudieran hacerlo. Y no importa si son niños o si son adultos o jóvenes, todos tienen la capacidad para hacerlo y ayudar, y el planeta lo agradece. Sí. Miren, chicos, vamos a dejar la materia verde hasta aquí, porque algo importante de nuestra composta es que nunca debe de haber más materia verde que seca. Es decir, la materia seca debe estar como más de la mitad, ¿verdad? Del total de nuestra materia verde. Entonces, miren aquí donde se ve la capa de materia verde. ¿Okay? Recuerden, la seca, la materia verde. Realmente debería de haber un poco más de materia seca, pero es una demostración que estamos haciendo aquí. Bien. Entonces, luego, yo traje borra de café, porque el café, ¿verdad? Viene de la siembra, esos granos, ¿verdad? Que luego se muele y utilizamos tanto, ¿verdad? Para nuestras mañanas o luego de... Las rutinas, exacto, claro. o luego del mediodía que almorzamos. Entonces, la borra de café también se puede utilizar en la composta, o también le gusta mucho a las plantas, que eso inclusive, por ejemplo, si tenemos una planta con problemas de hormiga, le echamos borra de café y funciona. Entonces también la borra de café podemos utilizarla para la composta. Entonces se le echamos para que sea aprovechado, no se desperdicia, no va al vertedero, ¿ok? Es un ingrediente rico en nutrientes. Y entonces ahora sí, la final, vamos a utilizar tierra. También pueden utilizar acerrín o tal vez material seco como las hojas, pero muy, muy, muy trituradito. Yo prefiero poner tierra o acerrín. Bien. Lo colocamos encima. Ok. Esto previene que vengan moscas, insectos, porque así lo logramos tapar bien, bien. Y listo. Hemos logrado poner todas nuestras capas de la composta. ¿Ok? Entonces, primero material seco, luego material orgánico, frutas, vegetales, y cáscaras de víveres. Luego entonces le podemos agregar la borra de café Sí. y luego la tierra. Entonces, miren cómo queda. Aquí pusimos todas las capas de nuestra composta. El material seco, la materia verde, utilizamos también borra de café y luego colocamos tierra. También pueden colocar acerrín, realmente lo que ustedes tengan a su disposición y cerca de ustedes. Es importante realmente que lo tapemos, ¿ok? Es importante taparlo, que no le vaya a caer agua de lluvia, por ejemplo, o algún contaminante cerca de nosotros. Es importante que lo tapemos
y así eso favorece a que se mantenga la temperatura para su descomposición. Y una pregunta, hablando de temperatura, ¿le debe dar el sol? ¿No le debe dar? ¿Debe estar en un lugar fresco? ¿Cómo se maneja? Realmente dicen que no debe estar en un lugar con mucho sol. Sin embargo, hay personas, conozco amigas mías que también lo han dejado en el sol porque es el único lugar que tienen. O sea que en ese caso deberíamos ser flexibles. Ahora, si vemos que está demasiado seco, pues probablemente tengamos que echarle un chin de agua. Para humedecer. Entonces, ¿tú sabías que había una forma para comprobar si tu composta va por el camino correcto? Bueno, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo sabemos que nuestra composta funciona? Bueno, está la famosa prueba del puño, que consiste en que nosotros agarramos con nuestra mano un puño de nuestra composta y no debería de gotear. Ok, no debería de caer una gotita, pero si caen 2 o 3, no hay ningún problema, está bien. Okay. Ahora, cuando soltamos ese puño, nuestra mano debería quedar húmeda. Entonces, así sabemos que en realidad nuestra composta va por el buen camino. Bien. Y que tiene un ambiente favorable para su descomposición y luego aprovechamiento de esos nutrientes y tal. Bien, ¿y existe algún tiempo en que nuestra composta podemos ir viendo que funciona, que no funciona? Eso va a depender también de la cantidad que realices, porque por ejemplo, claro. ayer yo vi que en una finca, ¿verdad? Estaban preparando grandísimo una composta que esa luego de 10 días es que ¿verdad? La mueven y la chequean, pero si tenemos un recipiente tan pequeño como este, ¿cierto? Podemos ir observando, ¿ok? Podemos ir observando cómo va y cada 2 o 3 días mover. Podemos utilizar una palita como esta, ¿ok? Para moverlo. Y listo. María, me ha encantado todo lo que nos has enseñado. Yo he aprendido muchísimo y sobre todo, como decía ahorita, lo simple que es y cuánto aporta al medio ambiente. Antes de irte, ¿quisieras darle un mensaje a los niños para que puedan incentivar y participar de los clubes o los equipos de voluntarios para aportar? Sí, mira, antes de dar el mensaje, si tú me permites, aquí yo había traído esta bandeja que tengo cómo se ve la composta en su proceso. Ok. Si pueden ver aquí, esta composta que tenemos de este lado, miren los pedazos, están como si fueran más grandes. Grumos. Exacto, como si fueran grumos, ¿verdad? Miren, que todavía quedan cáscaras que se trituran bien facilito, fíjense cómo se me separó ahí, pero se ve más como grumos, sí, como o sea, que grandes. está en proceso. Exacto, en proceso. Sin embargo, miren esta. Miren cómo cae. Tierra. Sí, eso pareciera tierra, no pareciera que es el proceso de descomposición de esa materia orgánica que pusimos ahí en nuestra pila de composta. Entonces,